Saludamos a todos los que visitan nuestras citas, la trompeta de Dios. Hoy, en esta ocasión, vamos a tratar un tópico muy poco conocido dentro de la amplia gama de la escatología bíblica. Vamos a tratar el tema de el tribunal de Cristo, que es el juicio de los creyentes. Vamos a leer en primer lugar en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Allí dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, indiscutiblemente todos los creyentes en Cristo, quienes hayamos nacido de nuevo al creer, los que hemos recibido el maravilloso poder de ser hechos hijos de Dios, los que estábamos muertos y ahora gozamos de vida eterna, la vida misma de Dios, todos los que integramos la iglesia y el cuerpo de Cristo, todos, absolutamente todos, tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, incluyendo, claro está, al apóstol Pablo. Es verdad que el Señor Jesús pagó todo el precio para darnos esa vida eterna. Pero lo que a menudo se ignora o no se tiene claro es que esa vida eterna afectó solo al espíritu humano, cuando el Espíritu Santo vino a morar en el espíritu del creyente. Cuando Adán pecó, sufrió una separación de Dios. Esa es la primera muerte. Y su espíritu fue privado de la presencia, de la vida y de la comunión con Dios. Pero el caso es que su alma y su cuerpo siguieron funcionando, pero ahora en una esfera de oscuridad espiritual y de ignorancia. Pero aún así siguieron funcionando en un mundo físico. Para infortunio de la humanidad, Adán sufrió una transformación negativa tan profunda en lo más íntimo de su ser, que más que espiritual, su cambio afectó tanto a su alma como a su cuerpo, como si hubiera sufrido una degeneración genética, valga la redundancia, de tal magnitud que toda la humanidad heredó esa muerte y esa degeneración. Tanto es así que todos los humanos nacimos muertos y esclavos del pecado. Bueno, frente a ese lastimoso hecho, Dios había previsto un plan para salvarnos de esa muerte. Eso significa que el día que creímos en Cristo, recibimos la vida eterna como un regalo de Dios, con base en la encarnación del Verbo de Dios y la obra expiatoria del Señor Jesús. Pero lo preocupante es que el día que nacimos de nuevo, ese viejo hombre heredado de Adán continuó dentro de nosotros con todo su poder pecaminoso. Entonces, ¿cuál es la solución? Que a ese viejo hombre hay que sacarlo de nosotros. Tenemos que desvestirnos de él y procurar que nuestra vida sea gobernada por Cristo, que Él sea formado en nosotros y lleguemos a ser transformados en la imagen misma de Cristo. Si en nosotros no se va desarrollando esa transformación, nuestra vida espiritual va a ser muy pobre y deficiente, de tal manera que tu falta de obediencia a la voluntad del Padre te va a acarrear dificultades con el Señor.
y será seriamente afectada tu entrada al reino. Como consecuencia, cuando el Señor regrese en su segunda parusía, Él va a juzgar a la iglesia, no por su salvación eterna, sino para que cada uno rinda cuentas de su conducta mientras estaba en este cuerpo terrenal. Eso significa que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, ante quien seremos testigos y actores de primera línea del juicio más solemne de todos los juicios. Cuando el Señor regrese, después que haya destruido a todos sus enemigos, después que no haya quedado ningún vestigio de las grandes culturas y civilizaciones de la humanidad, ni de los imperios que han sido en este mundo, después que el anticristo y al falso profeta los haya lanzado vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, después de haber mandado a encadenar y confinar en prisiones abismales al mismo Satanás, eventos que nosotros veremos con nuestros propios y maravillados ojos. Después de todo esto, el Señor volverá los ojos sobre nosotros y antes de las bodas del Cordero procederá a sentarse en su tribunal majestuoso y lo hará para juzgar las obras de la iglesia, para ponerle orden a su casa. Al ser juzgados, los creyentes por sus obras, buenas o malas, por su testimonio mientras estaban andando en este cuerpo de muerte. Como consecuencia, allí será determinado quiénes entrarán al reino milenial que el Señor ya está pronto a inaugurar con las bodas del Cordero, esperadas desde toda la eternidad. Esas bodas ocupan un lugar preferencial en la voluntad del Señor. De modo pues que frente al tribunal de Cristo se efectuará el juicio de los creyentes, con la modalidad de que el juez será el mismo Salvador en persona. El juez tendrá a su alcance todos los elementos de juicio. Sí, el Señor fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Pero ahora uno como que subestima ese grandioso hecho y la gloria que vendrá. Por eso el Señor ahora no está perdiendo el tiempo respecto del cumplimiento de todos sus propósitos. Hermano, debes estar seguro de que el Señor ahora te está siguiendo los pasos, está tomando nota de todos los detalles de tu andar, incluidos tus pensamientos, pues ahora tenemos unas reglas celestiales que obedecer y un propósito que conocer y que acatar, y no lo hacemos ni siquiera porque tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Dios ansioso por ayudarnos. ¡Qué calamidad! Ahora mismo, todo esto depende no tanto de la voluntad de Dios, porque Él sí quiere hacerlo, sino de tu voluntad. Él quiere, pero tú no quieres. Entonces el Señor encuentra esa barrera en ti. Tengamos en cuenta que Cristo, Él mismo que ahora te quiere ayudar, es el juez, y es juez, tanto de la iglesia en su venida, como del mundo 1000 años después. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 17, los versículos 30 y 31. En la ocasión cuando el apóstol Pablo, en la ciudad de Atenas entró y habló con los sabios del Areópago. Allí dice: pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces el juez justo tendrá en sus libros celestiales, el libro de las obras, todo el historial de todos y cada uno de los hijos de Dios frente a él. Esos mismos que ya habían resucitado cuando el Señor venía descendiendo del cielo en su gloriosa segunda parucía, cuando la iglesia al sonar la última trompeta se hubiera reunido con Cristo en las nubes y ya habían descendido con Él para contemplar los grandiosos hechos finales en un mundo que los rechaza. Entonces allí frente a su tribunal, cada uno recibirá su sentencia justa según sus méritos o deméritos, de manera que el juicio de los creyentes es inevitable y se escucharán palabras como: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Igualmente a otros les dirá: siervo malo y negligente. Y la sentencia será: al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y pensar que un simple trato enojoso con tu hermano puede afectar tu sentencia en el tribunal de Cristo. En el Sermón del Monte, el mismo Señor sale de su propia boca estas palabras que están en Mateo 5, y lo puede leer en los versículos 25 y 26. El Señor dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ese siervo va a salir de la cárcel. No puede quedar allí porque es un hijo de Dios, pero allí permanecerá hasta que haya pagado el precio debido a su falta. Para tener un corazón perdonador, para llegar a ser humilde y demás, hay que pagar un precio. Pero tú, dice Pablo a los Romanos en el capítulo 14, versículo 10, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Veamos otro caso práctico que acontecerá durante el desarrollo del juicio a la iglesia. Allí vemos siervos del Señor, incluso predicadores de la palabra de Dios, que no podrán recibir su galardón y entrar con el Señor a la boda del Cordero. Dice en el capítulo 7, los versículos 20, 21 y 22, dice: así que por sus frutos los conoceréis. O sea, no por hacer milagros y sanidades y señales, que hay que hacerlas porque es mandato del Señor, pero eso no es fruto de una vida de obediencia. Dice: así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del tribunal de Cristo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que aun siendo creyentes, siendo hijos de Dios, solemos tener la tendencia humana de engañarnos a nosotros mismos, creyendo ser lo que no somos. Y eso nos dificulta la entrada por la puerta estrecha, la puerta del reino de los cielos, la puerta de la victoria espiritual. Esos predicadores estarán allí debido a que han resucitado con todos los hijos de Dios. Pero su falta de obediencia a la voluntad de Dios los priva de recibir el galardón. Desafortunadamente, la cristiandad, donde milita la gran mayoría de los hijos de Dios, prácticamente y conforme a la palabra de Dios, en esas estructuras religiosas le han cerrado las puertas a Cristo. Pero a pesar de eso, el Señor está avanzando a pasos agigantados en sus planes y propósitos de restaurar su iglesia a los parámetros bíblicos, como se leen en las páginas del Nuevo Testamento y en particular del libro de los Hechos y las epístolas de los apóstoles. El juicio ante el tribunal de Cristo revelará no solo mi carácter general y mis hechos más protuberantes, sino también mis palabras y hasta mis pensamientos. De lo contrario no sería un juicio justo, pues aún las cosas que consideramos de poca monta, el Señor las considera justas y caóticas. Es importante insistir que la salvación eterna es un regalo de Dios que jamás se pierde. En cambio, participar en el reino de los cielos tiene un costo. El gran galardón es Jesucristo mismo, pues gozando de su presencia podemos participar de las bodas y del reino. Pero también habla de coronas, lo cual se refiere a realidades espirituales de altura en un escenario donde todo es elevado, excelso, poderes, cualidades, peso de gloria en un mundo metafísico sin precedentes en nuestras actuales existencias, a veces cegatas. Y estos galardones se pueden perder. Dice Pablo a los Corintios en su primera carta, leemos allí en el capítulo 3, ustedes lo pueden leer más ampliamente en este capítulo, pero podamos leer del 13 al 15. En ese capítulo 3 dice, la obra, o sea, allí en ese tribunal dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. O sea, el día del juicio, cuando el Señor venga, va a declarar la obra de cada uno, pues por el fuego será revelada. El mismo fuego de la presencia del Señor como juez, allí será revelada la obra de cada uno, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Ese cristiano que creyó que obraba según Dios, sufrirá pérdida ese día, perderá el galardón. Si bien él mismo será salvo, porque ya ha recibido un regalo de la vida eterna, pero él mismo sufrirá pérdida y será salvo, aunque así como por fuego. Una vez finalizado el juicio de la iglesia en el tribunal de Cristo, veremos la iglesia dividida en dos grandes multitudes. Por un lado, los vencedores, que como las 5 vírgenes prudentes recibirán su galardón.
y entrarán con el Señor a las bodas. Y por el otro lado, una gran multitud de creyentes que, como las vírgenes insensatas, quedarán marginadas un tiempo determinado por el Señor. Son los que en las tinieblas de afuera tendrán que pagar un precio lejos del Señor en una como especie de disciplina pedagógica. Precio que el descuido, la desidia, la falta de conocimiento les impidió pagar acá en esta tierra, tomando cada uno su propia cruz y negándose a sí mismo. Porque el Señor pagó un precio en su cruz para darnos vida eterna, pero nosotros, los hijos de Dios, debemos tomar nuestra propia cruz y procurar negarnos a nosotros mismos a fin de poder andar con Cristo en santidad y edificarnos conforme el propósito del Señor. En Mateo 16, 24, el mismo Señor dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es sumamente importante repetir que en el tribunal de Cristo no se estará juzgando la salvación del creyente. Nuestra vida eterna no entrará en juego en ese escenario ni en ninguno. Lo que el Señor pondrá en el tapete es tu posición, tu obediencia, tu testimonio mientras vivas en este mundo, donde el Señor espera que en todos se opere una verdadera entrega total. Aún así, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, conforme lo dice en Romanos 8, 38 y 39. Dios quiere que valoremos en lo posible la grandiosidad de la salvación que nos ha dado. Mientras estamos en este cuerpo, revisemos si nuestra conducta terrenal es deficiente. Dice en Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano cristiano, en este momento de tu vida, ¿cuáles son tus especiales intereses? ¿En qué tienes fincadas tus más amadas esperanzas? Ten en cuenta que Dios no trabaja en ti, en tu progreso espiritual, sin consultar con tu voluntad. Dios no da un solo paso para transformarte sin que tú lo quieras. Entonces, en el juicio ante el tribunal de Cristo, sin duda, cada cual va a recibir lo que merece. En medio de todo esto, el colofón es que es preocupante que la Iglesia del Señor Jesucristo ignore el hecho real, revelado, escatológico del tribunal de Cristo. Pero considero que lo más grave es que aún conociendo este hecho escatológico, se siga subestimándolo, como si se tuviera la frívola esperanza de que haya la posibilidad, aunque sea remota, de librarse de una sentencia funesta, y que mientras tanto podemos seguir siendo simples religiosos. Todavía estamos acá, y es necesario que le pidamos al Señor que nos conceda una verdadera toma de conciencia, que nos ayude a tomar el camino estrecho que nos conduzca a la legítima obediencia a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ahí está la palabra de Dios, y dentro de nosotros mora el Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias.